está basado en una profunda confianza en la naturaleza del ser humano. Si se crean las circunstancias adecuadas alrededor de los seres humanos, su propia naturaleza les va a llevar a desarrollar lo mejor de sí. Buenas noches, Dokuso Villalba, ¿es así correcto? Como buenas noches, sí, Dokuso con acento en la O, sí. Dokuso. Muchísimas gracias por venir, le agradezco mucho que se haya trasladado desde Valencia, donde vive ahora, ¿no? Aunque es andaluz. Soy andaluz, claro, soy andaluz de pura cepa, soy de Utrera. De nacimiento y viviendo mucho tiempo aquí, y además viviendo con intensidad la sociedad andaluza, la sociedad de su pueblo donde nació, la sevillana también, de su tiempo, ¿no? Sí, porque estudié magisterio en la escuela normal de acá y bueno, en esos años participé mucho en el movimiento político y cultural y social y después pues en toda la movida de la Plaza Doña Elvira también, ¿no? Un poco la contracultura que se llamaba entonces, ¿no? Sí, tengo muchos y intensos y buenísimos recuerdos de Sevilla en concreto, ¿no? Ni de Utrera como no, sí, he pasado 20 años de mi vida allí. Es usted muchas cosas, es el primer maestro budista zen español, pero además es presidente fundador de la comunidad budista Soto Zen española y fundador también del templo Zen Luz Serena. Está situado en Valencia. No sé por qué decidió hacerlo, ahora me lo contará, pero en este momento vive allí, en Valencia, ¿no? Sí. Bueno, provisionalmente estoy pasando unos meses en Alicante, pero mi residencia está en el templo, está en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, en una zona montañosa, una de las zonas mejor protegidas de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y desde hace 20 años estoy viviendo allí con una comunidad de practicantes zen. Estamos creando un centro de retiro, de meditación zen, al que vienen cada vez más personas de toda España, incluso de Sudamérica o de Europa, a pasar periodos de retiros zen, aprenden las técnicas de meditación y entran en contacto con esta filosofía de vida que les resulta muy positiva y transformadora, ¿no? ¿Alguna vez le han confundido con un psiquiatra o algo parecido? Sí, no porque yo ejerza de psiquiatra, pero es obvio que muchas veces los problemas emocionales y digamos los problemas existenciales no pueden ser claramente diferenciados, ¿no? Entonces yo repito siempre que yo soy sobre todo un practicante espiritual religioso zen, entonces que puedo ayudar a la gente desde ese punto de vista enseñándole el zen, pero siempre surgen pues historias emocionales de las personas, pero afortunadamente tenemos una red de terapeutas en Valencia y en Alicante con los que trabajamos muy estrechamente. ¿Ah, sí? ¿Trabajan ustedes? Sí, en el sentido de que pensamos que la salud emocional y la salud espiritual se complementan y se influencian unas a otras. No pienso que se pueda tener una salud espiritual o una vida espiritual intensa si no se tiene una vida emocional equilibrada. Y el trabajo con la emocionalidad es asunto de los psicoterapeutas, ¿no? Entonces ellos se ocupan de las personas que necesitan algún tipo de apoyo o trabajo en este sentido, pues pueden hacer ese trabajo con la red de psicoterapeutas que tenemos, profesionales impecables. Y así pues cuando llegan a la práctica espiritual vienen como más liberados ya de muchas cosas, ¿no? O sea, porque ha sido un error, yo creo que histórico, el tratar de resolver con la trascendencia asuntos que no se resuelven en el aquí y ahora y en la vida cotidiana, sublimándolo falsamente. Entonces nosotros decimos que no hay posibilidad de bypass, en el sentido de como la carretera de circunvalación de una ciudad, cuando no quieres atravesarla, le das la vuelta y sigues. No, en este caso hay que pasar a través de la personalidad, de la historia personal, hay que hacer una recapitulación de cómo es tu propia estructura psicológica, emocional, cómo te relacionas con los demás, cómo te relacionas con tu compañero, con tu compañera, con tus hijos, con tus padres, cómo están tus relaciones, ¿no?
Y en la medida en la que eso se va poniendo en orden, y muchas veces es necesario el apoyo de la psicoterapia, entonces la persona se va volviendo más permeable y más sensible para entrar más de lleno en el universo espiritual. Es decir, que usted es partidario entonces de que cada asunto sea resuelto por la ventanilla correspondiente. Exacto. Cuando son asuntos diferentes es conveniente derivarlos a donde pueden ser tratados de la mejor manera. Es verdad que normalmente, y en este país además ha habido mucho de eso, ¿verdad?, de querer resolver todo aquello que tenía que ver con el espíritu, por llamarlo de alguna manera general, pues resolverlo de una determinada forma, y no siempre debe hacerse así, ¿no? Claro. Muchas veces la represión sexual, por ejemplo, es represión sexual, y por mucho que la camufles no puedes decir que es alta aspiración espiritual. Entonces, por ejemplo, ¿no?, por poner un ejemplo concreto, a mí me gusta mucho utilizar el dicho clásico que el hábito no hace al monje, ¿no? Y yo añado, pero le ayuda a ocultar la erección, ¿no? De todas maneras, en su ¿cómo le llamamos esta noche? ¿Cómo debemos llamarle a la cultura zen? ¿Es filosofía, religión? ¿Es un poco de todo? Bien, es una buena pregunta porque hay mucha confusión al respecto. En general se puede decir que es una filosofía de vida, pero es también una religión. Si tenemos en cuenta que el término religión no quiere decir forzosamente religión teísta, que es el tremendo error que se comete en Occidente, donde hay un cierto etnocentrismo, y se dice, es religioso si hay creencia en Dios, si Dios es la figura central. Pero en un caso como el budismo, que es una religión que no trabaja con la hipótesis de Dios, es una religión también. Porque en el sentido original del término, religión viene del latín religare, que significa volver a unir. Volver a unir en el sentido figurado al ser humano con Dios. Y en un sentido más amplio al ser humano con la totalidad, con la naturaleza, con la experiencia de plenitud y de totalidad que de alguna manera se perdió cuando los seres humanos comenzamos a desarrollar una conciencia de yo individual. Es una conciencia separatista y separadora, una conciencia separada, escindida, ¿no? Y de hecho de ahí viene la tremenda crisis ecológica que estamos padeciendo ahora, de la escisión del ser humano de la totalidad de la naturaleza. Entonces, religión en un sentido tradicional quiere decir volver a unir al ser humano con la totalidad, volver a unir una pequeña parcela con la totalidad. Y en ese sentido se puede hacer a través de las religiones teístas, tal vez, y se puede hacer a través de religiones no teístas, como es el budismo, por ejemplo. Entonces le podríamos llamar, aunque mi expresión favorita es una vía de despertar espiritual, un camino de despertar espiritual. El camino zen, por tanto, tiene todo que ver con el budismo, ¿no? Una de las tradiciones más antiguas en el hombre, ¿no? El zen es una de las escuelas del budismo, una de las más antiguas, y es el corazón del budismo, de alguna manera le llamamos nosotros, ¿no? Porque en la enseñanza del Buda, que vivió en el siglo V antes de la era común en el norte de India, después con el tiempo, como sucede en casi todas las religiones, ¿no?, se va envolviendo en una serie de costras que tiene que ver pues con la cultura, con los prejuicios históricos, con sociales, etc. Y el budismo supuso una renovación del budismo primitivo, el budismo zen, en el siglo V, VI en China, ¿no? Y surgió como una nueva escuela, una nueva actualización del budismo, pero efectivamente el zen es el corazón del budismo. El nombre es chino, japonés, porque no es indio, ¿no? No, el nombre, la palabra zen es japonesa. Y es muy interesante porque solo en el término zen, comprendiendo el término zen, ya se puede entender
de qué va esta tradición, ¿no? Zen es, los japoneses pronuncian zen, que la Z se pronuncia así en japonés, nosotros pronunciamos zen, además a los andaluces nos resulta muy fácil, zen, ¿no? Pero esto viene del término chan, chino. Chan es chino. Y chan es una abreviación de otro término chino más antiguo que es channa, que a su vez es la transliteración al chino de un término sánscrito procedente de India, que es dhyana, que significa literalmente interiorización de la atención, que es la esencia de la meditación. Esto quiere decir que habitualmente nuestra atención está volcada hacia el exterior, hacia los objetos, hacia lo que hacemos, y la meditación es retirar la atención del mundo externo y dirigirla hacia el interior, hacia los procesos mentales, emocionales, fisiológicos, de manera que uno se vuelve íntimo consigo mismo y se vuelve conocedor de sí mismo, ¿no? Ese es lo que significa el término zen, significa interiorización, aunque normalmente es traducido como meditación. Conocerse a uno mismo que no... Meditación. Conocerse a uno mismo que normalmente da mucho miedo. ¿A usted no le da miedo? Me río porque una vez estaba dando una conferencia privada, no era pública, me habían invitado una familia y había invitado a sus amigos, así, y había muchas señoras de alta sociedad, muy enjolladas, querían escuchar qué era el zen. Entonces yo dije precisamente esto, de zen es conocerse a sí mismo. Y saltó una señora y dijo, ¡ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! Pero si yo no me soporto. A veces mejor no conocerse. Sí, claro que da miedo. Claro que da miedo. La existencia humana es un abismo sin fondo. Y cuando miras en él, pues da vértigo. Como decía el poeta Gabriel Celaya, ¿no? Cuando se mira fijamente a los vertiginosos ojos claros de la muerte, ¿no? Por ejemplo. Y hablo de la muerte porque en el fondo cuando nos miramos a nosotros mismos y nos conocemos a nosotros mismos, nos descubrimos, como decía Heidegger, que somos un ser siendo abocado a la nada, a la extinción, a la desaparición, ¿no? Cada uno de nosotros individualmente. Y entonces aceptar eso requiere, digamos, una gran entereza interior, una gran valentía moral para seguir viviendo plenamente consciente de que hagas lo que hagas, la vida es una lucha a muerte con la muerte que tenemos perdida de antemano. Para la espiritualidad zen, ¿sería el fin del camino entonces la muerte? ¿Es el fin? ¿El final? La espiritualidad zen no se plantea el principio ni el final del camino, porque el camino en la vía del zen es el aquí y ahora. Entonces, el entrenamiento y la enseñanza y el aprendizaje del zen es vivir en el aquí y ahora, sabiendo que el aquí y ahora es una experiencia efímera y de hecho inatrapable, porque decimos aquí y ahora, pero ¿qué es aquí y ahora? Cuando tratamos de coger ese aquí y ahora ya se ha convertido en pasado, ya no está. Lo que está es otro aquí y ahora, pero si tratas de pensar en él, antes de que consigas pensar en él ya ha desaparecido. Con lo cual, mis maestros decían que el terrible miedo profundo de los seres humanos no es tanto a la muerte que se vaya a producir en el futuro, sino a la intuición que tenemos todos de que ya estamos muertos en el presente. Es decir, de que no existimos realmente como nosotros creemos que existimos en el presente. Usted es maestro ahora. ¿Qué es un maestro zen? Un maestro zen le llaman a la persona que tiene años de experiencia en la práctica, en el estudio, y que ha sido reconocido a su vez por otro maestro, por su maestro, ¿no? Entonces yo estudié con dos maestros principalmente, el primero Taizen de Shimaru con
de quien recibí la ordenación de sacerdote budista zen en París en el año 78, pero él murió en el 82, antes de que mi formación estuviera completada. Y entonces en el 84 me fui a Japón y encontré a mi segundo maestro, Shuyu Narita, con el que estuve estudiando 10 años intensamente, hasta que en el 87 me reconoció como maestro, es decir, como una persona con capacidades y con madurez para enseñar el Zen a otros, fundar templos, crear comunidades, transmitir la ordenación sacerdotal y la ordenación laica, porque hay dos ordenaciones en nuestra tradición, y eso es lo que estoy haciendo desde el 87. La sabiduría Zen solo puede ser transmitida de corazón a corazón, de ser a ser, de maestro a discípulo. Siddhartha Gautama, conocido después como el sabio de los Sakya, Sakyamuni, fue el creador del budismo en el siglo V antes de nuestra era. De linaje real, renegó de sus privilegios preocupado por el sufrimiento de los seres humanos. Abandonó su palacio y su familia y se adentró en el bosque buscando la verdad de la existencia. Después de 12 años de búsqueda y de 8 días de profunda meditación, alcanzó un nivel superior de conciencia al ver el brillo de la mañana. Se había convertido así en Buda, el que ha despertado. La esencia del budismo Zen fue recorriendo el mundo durante 25 siglos, siempre de maestro a discípulo. Así llegó hasta Kodo Sawaki Roshi, uno de los más grandes maestros del Zen japonés. Dio clases en el famoso monasterio Shōji-ji, y entre sus principales discípulos están Shuyu Narita y Taishen de Shimaru, antecesores directos de Dokusho Villalba. Fue Taishen de Shimaru quien le ordenó monje Zen en 1978. A su muerte, 4 años después, Dokusho marchó a Japón para seguir formándose con Shuyu Narita, de quien recibió la transmisión del Dharma en 1987. Dokusho Villalba se convirtió así en el primer maestro Zen español, fundador del templo Luz Serena, desde donde continúa transmitiendo su legendario linaje. ¿Cómo se pasa de trabajar, y además por lo que tengo entendido, con todas las de la ley, con una gran creencia, una gran fuerza en Acción Católica, al Partido Comunista, donde estuvo usted también trabajando con gran fuerza, y de ahí al budismo Zen? ¿Cómo se pasa? Ya. No se ha perdido nada, ¿eh? Vamos a ver, yo desde que era muy joven era muy consciente del sufrimiento de la gente. Tenía esa sensibilidad, no podía ver sufrir a nadie. Y cuando veía sufrir a alguien, me afectaba mucho el sufrimiento, el dolor. Con lo cual, la aspiración de trabajar para aliviar el dolor y el sufrimiento, para que dejemos de sufrir tanto, siempre ha estado en mi vida, ¿no? Entonces comencé pues con una actitud, digamos, desde una posición asistencial, ¿no? Cuando estaba en Acción Católica, diciendo, hay pobres, hay barrios marginales, pues vayamos allí, hagamos campaña de alfabetización, hagamos campaña de Navidad, llevemos comida, llevemos educación, en fin, ayudémosle a resolver los problemas, pero desde una óptica asistencial, ¿no? ¿Era usted muy religioso o solo tenía una óptica asistencial? No era religioso, no. Era más bien una sensibilidad social, humana. Sí, ¿no? Sí, entendido. No, yo me he educado en los salesianos de Utrera, con lo cual, pues, una influencia religiosa, claro que siempre tenía, claro. Y la figura de Cristo, del Cristo redentor, ¿no? Del Cristo que alivia del dolor y el sufrimiento, ha sido durante toda mi juventud un tótem, ¿no? Y de alguna forma lo sigue siendo, porque es totalmente compatible ese aspecto de la figura crística
con la práctica budista. El espíritu es el mismo, es ayudar a los demás a superar el dolor y el sufrimiento, ¿no? Los métodos puede que sean distintos, pero el fin es el mismo. Entonces pasé de una actitud, digamos, asistencial a preguntarme, bueno, pero ¿por qué estos pobres son pobres? ¿No? Y entonces ya empezaron a haber planteamientos más políticos, que sobre todo me vinieron de los miembros de la OAC, que es la Hermandad Obrera de Acción Católica, que están más implicados en la lucha social y política, más mentalizado políticamente, con más compromiso político, pero como a los 17, 18 años quise un poco abandonar el ámbito católico y cristiano porque ya no colmaba mis aspiraciones, pues digamos que me fui políticamente radicalizando un poco más, y sobre todo cuando llegué a Sevilla empecé a estudiar magisterio en la Escuela Normal, y ahí fue donde conecté con el Partido Comunista, que era uno de los partidos más organizados en la clandestinidad todavía, y pues empezamos en la lucha y el trabajo en los barrios, en las fábricas, en las facultades, pero aún así yo no estaba muy de acuerdo con el aparato comunista, ¿no? El aparato del partido me parecía demasiado, y me radicalicé, yo creo que políticamente todavía un poco más, entrando a trabajar con los del movimiento Liberación, que en aquella época estaba muy activo en Sevilla, es un movimiento de inspiración anarquista libertaria, y bueno, pues ahí estaba más identificado, pero en última instancia me di cuenta de que el dolor provocado por las injusticias sociales, que evidentemente hay un dolor social, un sufrimiento social, no es todo, y la injusticia social o el desequilibrio de las sociedades no puede explicar todo el sufrimiento que experimentamos los seres humanos, porque los ricos también lloran, como decía el título de la serie, ¿no? La gente que tiene medios económicos tampoco son felices. Quiere decir que realmente, aunque todos alcanzáramos un sistema de vida cómodo, basado en el bienestar y todo, que no estaría mal, ¿no?, si se pudiera, pero ese no sería el límite y ese no sería la meta, porque hay otras cosas. Entonces fue cuando entré en contacto con el budismo, que hace un planteamiento mucho más radical, una explicación mucho más práctica de la realidad del sufrimiento humano y de las causas profundas que lo provocan, ¿no?, que van más allá de las circunstancias contingentes, para situarse justo en el corazón de la naturaleza humana. Y eso fue lo que me atrajo mucho. Pero sobre todo, lo que más me atrajo fue la práctica de la meditación zen, la experiencia. Porque yo estaba cansado de ideología católica, ideología comunista, ideología libertaria. Ideología, quiero decir, sueños mentales, sueños ideológicos que después no se veían reflejados en una praxis, ni siquiera en los mismos que decían seguir esa ideología, ¿no? Entonces el budismo y el zen en concreto, lo bueno que tiene es que no es una ideología, no es un credo, no es una doctrina, no es que ahora tienes que pensar esto, no es que ahora tienes que creer lo otro, no. El budismo zen es sobre todo una experiencia que nadie puede hacer por nosotros mismos. Y esa experiencia básicamente es sentarse en silencio y quedarse ahí sintiéndose. Y cuando yo me senté la primera vez, fue en la calle San Jacinto, en Triana, la primera vez que se abrió un centro zen en Sevilla. Cuando yo me senté la primera vez, me dolió hasta el carnet de identidad, porque la postura de meditación zen es muy rigurosa, es muy exacta, porque es una tecnología muy exacta, una tecnología espiritual tremendamente poderosa. Pero aún así, a pesar de todas las dificultades, sentí una revolución interior, una manera de... un despertar, eso es lo que se llama en la tradición un despertar, ¿no? Como si estuviera dormido y de pronto me acabara de... pero ¿qué estoy haciendo de mi vida, ¿no? Fue tan fuerte que estaba estudiando magisterio,
Estaba ya en tercer curso, a punto de terminar la carrera, en los exámenes finales. Y me surgió la disyuntiva, si me quedaba para los exámenes finales o me iba a París para recibir la ordenación de monje zen. Y me fui a París. Me ha hecho un pequeño regalo. En la filosofía zen, para la práctica zen hay una gran parte de renuncia. ¿Es renuncia voluntaria, por lo tanto no es represión, o es una represión autoinfligida? ¿Renuncia en qué sentido? ¿A qué? Renuncia a muchísimas cosas de la vida, incluso renuncia a alguna parte de sentimientos, ¿no? No sé, yo no tengo sensación de haber renunciado a algo que fuera importante para mí. No que fuera importante para usted, pero ¿no tiene la sensación de haber renunciado a nada? No. No, porque cuando siento que algo no me interesa, entonces no es una renuncia, es que no tengo interés en ello, ¿no? Pero las cosas que a mí me han interesado, nunca nadie, mi maestro ni mis maestros me han dicho que debo renunciar. No existe, a eso. Por llamarlo de alguna manera, por explicarme fácilmente, una especie de votos, nada parecido a eso. Sí, hay votos, pero son votos puntuales, parciales. Por ejemplo, nosotros hacemos 3 votos. El primero es no hacer el mal. El segundo, hacer el bien, y el tercero, ayudar a todos los seres vivos. Bueno, casi eso debería estar en el nacimiento, por ejemplo. Yo creo que puesto en la cabeza de los seres humanos. Con respecto a la sexualidad, si está usted refiriendo a esto, tradicionalmente los monjes budistas han sido célibes siempre. Han sido, todas las tradiciones siguen siéndolo. Pero en el budismo japonés en concreto, a partir del comienzo del siglo XX, se abolió el celibato, o sea, se dejó la opción de celibato sí o no, por distintas razones que sería largo contar aquí, ¿no? Más bien razones históricas y sociológicas que religiosas, pero entonces el 99% de los sacerdotes budistas zen japoneses actualmente están casados, tienen familia, conviven con su familia en el templo, como los sacerdotes ortodoxos, o los evangelistas, o los protestantes, que también los sacerdotes, los ministros laicos que le llaman ellos, pueden tener una vida familiar. Bien, y después nosotros tenemos también la figura del monje, que ese por vocación, sobre todo en los 3 años de entrenamiento y de formación, hace el voto de celibato. Pero eso es una práctica importante. Hasta los futbolistas hacen celibato antes de una final importante, ¿no? Porque necesitan recoger la energía, concentrarse, ¿cómo se llama? 3 años. No, 3 años. 3 años. Pero es que el partido que tienen que jugar los monjes zen es mucho más... Es duro. Fuerte. ¿Es duro? Sí. Sí, y entonces... pero no es un voto definitivo. Cuando se acaba la formación, pues se puede volver a tener una vida sexual sana, una relación de pareja, homosexual. Hay muchos monjes y maestros y maestras que zen en Occidente que son homosexuales, que son lesbianas o gays, y están integrados dentro de la comunidad normalmente. Y no supone ningún tipo de escándalo, ni es percibido como una depravación, ni como una... ¿no? Entonces, ¿renunciar a qué? Claro, la filosofía del budismo viene a decirte que no es más feliz quien más tiene, sino quien menos desea. ¿Verdad? Entonces, toda la filosofía del budismo es hacerte ver que no vas a alcanzar la felicidad, el grado de bienestar interior que todo el mundo anhela, deseando más y más y más y más y más. Porque desear es muy fácil. Desear es facilísimo. Uno se sienta, piensa en algo y y dice, deseo tal cosa. Ya está, ya ha generado el deseo. Pero satisfacer el deseo cuesta un poco más. Y hay que mover muchos hilos y cuesta más energía y cuesta dinero. Con lo cual,
Lo que sucede en la mayoría de los seres humanos es que tenemos un depósito de deseos no satisfechos y esa acumulación se convierte en un estado de frustración permanente. Y la frustración es una de las causas de la infelicidad. Entonces, si uno se da cuenta de eso, en vez de excitar los deseos continuamente, se aprende a simplificar los deseos y a desprenderse de los deseos que realmente no son necesarios. A eso se le podría llamar renuncia a ciertos deseos, pero es que el resultado es una mayor felicidad, el resultado es una mayor plenitud interior, una mayor libertad. Porque el balance es positivo. El negocio es un buen negocio, con lo cual no hay el espíritu de la renuncia de ¡ay, lo que me estoy perdiendo!, ¿no? ¿Existe algo parecido o exactamente igual al concepto de pecado en su vida, en la filosofía zen? No hay. Además es muy curioso porque yo hablo muchas veces del pecado. Hablo muchas veces del pecado en el sentido de que usted sabe qué significa el término pecado en su raíz griega. Era una expresión que se usaba en las artes marciales, en el ejército. Y es cuando los arqueros tiraban al blanco y erraban, decían pecado. Significa literalmente error de cálculo o fallo a la hora de apuntar y no acertar. En eso no hay una connotación peyorativa o negativa, porque se entiende que la vida humana está hecha de intentos, es un intento continuo. Entonces en esos intentos a veces hay errores de cálculo que si uno se da cuenta corrige y vuelve a un buen rumbo. Por eso no hay ese sentido de pecado, y sobre todo lo que no hay es la noción de pecado original, que me parece tremenda. Me parece tremenda que haya una ideología que nos diga que por el hecho de nacer ya somos pecadores, ya participamos de un pecado que cometió no sé quién, en no sé cuándo, y que a partir de ahí tenemos que pasarnos toda la vida para limpiar ese pecado original. El budismo parte de la posición totalmente opuesta. Es decir, la naturaleza original de todos los seres humanos es pura, es pureza por naturaleza. Y es después, con la educación, cómo se va ensuciando la conciencia de los recién nacidos, de alguna manera, muy cercana a las teorías de Rousseau, ¿no? Y por eso el budismo está basado en una profunda confianza en la naturaleza del ser humano. Si se crean las circunstancias adecuadas alrededor de los seres humanos, su propia naturaleza les va a llevar a desarrollar lo mejor de sí. Porque lo que tienen en el fondo del corazón todos los seres humanos, incluso el peor de los criminales, es una tendencia innata hacia la verdad, hacia la bondad y hacia la belleza. Y basta con que los cauces estén ahí para que esa aspiración se manifieste. Ahora, si todos esos cauces están obstruidos, están reprimidos, pues es muy difícil que esa naturaleza original se exprese, ¿no? Pueda expresarse. Entonces no hay la noción de pecado en ese sentido. Evidentemente sí hay la noción de error, pero en tanto que error, no en tanto que no como un drama, no como una tragedia. Y se entiende que la vida humana actúa y evoluciona a través del ensayo-error, del ensayo-acierto-error, ¿no? No sabes cómo hacer, lo haces así y descubres, bueno, que no es así, que te has equivocado, vale, pues corriges y coges otra vez el buen camino. Eso es así. Entonces no hay por qué flagelarse cuando se comete un error, no hay por qué regodearse en la sensación de culpa, el sentimiento de culpa, que es un cáncer emocional que nos ha sido inoculado durante generaciones. El sentimiento de culpa que tanto daño
hace a la autoestima de las personas, ¿no? Eso cuando los primeros budistas orientales vinieron a Occidente, maestros tibetanos o incluso monjes japoneses, se quedaron muy sorprendidos de el daño emocional en general que había en los occidentales, que se manifestaba en un sentimiento de falta de autoestima, que después se compensa de 100.000 maneras, pero básicamente el sentimiento de falta de autoestima. Y eso está muy vinculado a la noción de pecado y a la noción de culpa. Si visitas otras culturas, como yo he estado con los indígenas en el Amazonas, o en Brasil, o en Japón, ves que ese sentimiento de culpa, esa noción de pecado no existe. Noción de pecado no existe. Pero ante las situaciones graves, de ataques graves, ante las situaciones de guerras, ante las situaciones de muertes violentas, la filosofía zen ¿cómo actúa, cómo responde? Bueno, ahí tenemos la filosofía de la práctica del zen, es una práctica profundamente no violenta. Pero algunas veces en la historia la institución zen, sobre todo en Japón, ha cometido errores. No basados en la filosofía del zen, sino basado en los errores humanos, ¿no? Y institucionales. Por ejemplo, el zen institucional japonés apoyó el movimiento imperialista y militarista japonés durante la Segunda y la Primera Guerra Mundial, y la expansión imperialista del Japón estuvo muy apoyada por las instituciones zen japonesas, de lo cual ya han reconocido pública y socialmente el error y han pedido perdón y disculpa por ese error histórico. Pero en general el zen es una vía no agresiva ni siquiera para transformar los problemas, no agresiva en cuanto de no agredir al otro, ¿no? ¿Y qué actitud tomar? ¿Qué actitud? Vamos a ver, en el zen tampoco hay algo así como una iglesia o un Vaticano, ¿no? Que diga... ¿No existe una jerarquía? Sí, existe una jerarquía, pero es íntima y espiritual. Es la relación maestro-discípulo, es la relación entre maestro y aprendiz. Pero al maestro nunca le dice al aprendiz lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, sino que le da elementos para que decida por sí mismo y que asuma las consecuencias de sus actos, ¿no? Que el budismo, seguramente sabrá usted que está muy basado en lo que se llama la ley de karma, que es la ley de causalidad, que se resume en algo muy sencillo. Si uno va a una montaña donde hay un eco y dice eco, 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 lo que el eco va a responder es eco, 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 ¿no? No te va a responder otra cosa más que lo que tú emitas. Pues eso es lo que nos pasa en la vida también. Lo que recibimos es de alguna manera lo que nosotros estamos generando, ¿no? Esa es la ley de karma, es la ley de causalidad, pero aplicada también a todos los procesos mentales y emocionales del ser humano. Entonces, estábamos hablando ¿de qué? ¿Cómo responde la filosofía zen frente a la violencia, frente al ataque, a la guerra, al asesinato? Entonces, sí, él estaba diciendo que no hay una visión institucional, no hay comunicados institucionales o no hay dogmas de fe que hay que seguir. Y tal, no, sino que depende mucho de cada persona, de cada maestro también, de su comprensión, Hay maestros que están muy comprometidos socialmente, hay otros maestros que no, por decisión propia o por inclinaciones propias, y eso está bien, es aceptado. Obviamente el zen, al ser budismo, defiende que los conflictos no pueden ser nunca resueltos violentamente, ni militarmente, ni siquiera mediante la agresión en la vida cotidiana, ¿no?
esa sociedad nuestra lo engulle todo, lo maneja todo, se aprovecha de todo lo que puede, y también lo hace con la filosofía zen. No sé, esta filosofía zen convertida en moda, incluso en... Bien, le concede un cierto halo de progresía, de novedad, de modernidad. Hay restaurantes estilo zen, hay decoraciones estilos zen, ambientes zen, y eso dota muchas veces a los círculos, a los lugares de un cierto atractivo más. ¿Esto les viene bien a ustedes o les preocupa que se frivolice con algo que para ustedes es suficientemente serio? Ya. Yo no sé históricamente lo que esto va a dar de sí, ¿no? Es decir, las consecuencias históricas que puede tener en la siguiente generación o en las próximas, no lo puedo decir. Pero sí, por un lado es una frivolización y por lo tanto es como si se le quitara legitimidad a la riqueza de la tradición espiritual del Zen al banalizarlo y a convertirlo en una marca comercial, como es en muchos casos el Zen como marca comercial, incluso registrada como marca comercial. Y entonces por ese lado se está dando una visión muy deformada, muy snob también del Zen, pero también es cierto que la palabra suena, y suena cada vez más. Entonces uno dice, Zen, eso es, no sé, de las energías, o de el Feng Shui, o de, voy a ver en internet, entra en Zen y resulta que salen comunidades budistas, que salen templos Zen. Entonces, uy, ¿esto qué es? Y puede servir como excusa para entrar y conocer eso. No sé. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo que se emplee el Zen de esta manera. Incluso he consultado con abogados y he estado en la oficina de la OAMI, que es la oficina de patentes europeas que está en Alicante, para ver qué posible acción legal se puede ejercer para evitar que simples empresas o marcas comerciales utilicen el nombre del Zen con fines comerciales, porque esto es como si, no sé, le llamaran a muchos comercios nombres que son claves para el cristianismo, por ejemplo, o para el islam. Eso no estaría bien visto ni permitido aquí, ¿no? Entonces, pero el Zen, claro, ahora y parece ser que no se puede hacer nada. Entonces, está muy extendido, hay muchísima bibliografía, además cada vez hay más libros que tratan, digamos, superficialmente o se quedan solo con alguno de los efectos, pero al calor de, pues le va a dar a usted una cierta paz o tranquilidad, o incluso simplemente de forma estética muchas veces, ¿no? Es muy atractivo por otra parte, ¿no? Todo. Hombre, pues solo la estética Zen es minimalista, entonces es simple, es agradable, eso es bonito, está bien. Si eso se extiende, mejor que la estética rococó o barroca, y si se extiende la sobriedad, pues menos consumo también, ¿no? Pero sí, en general hay un ambiente con respecto a este tema de frivolidad, de llamar a los spa Zen, de incluso los periodistas que no tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que es el Zen y están continuamente empleando la palabra Zen para designar que sea un ministro, que sea el otro, como un insulto casi, ¿no? Como un insulto. Sí, muchas veces a Zapatero le reprochan ese toque Zen que tiene. Yo no sé qué tiene Zapatero de Zen, yo no le veo nada de Zen, pero estos periodistas snob que no saben muchas veces ni dónde tienen la cabeza, pues emplean estas expresiones y entonces después la gente la van cogiendo y se va extendiendo hasta un punto que yo una vez estaba conduciendo por una autopista francesa hace como 6 o 7 años y hacía tiempo que no había estado en Francia y de pronto veo en un cartel luminoso en medio de la autopista, que lo cuento en el libro, el letrero por la Dirección General de Tráfico francesa que decía Soyez zen, o sea, sed zen, ¿no? Le decía a los conductores en el sentido de conducir tranquilo, relajado, en paz.
Digo, ¿hasta qué punto se ha hecho popular la palabra? Sí, en los hoteles hay zona zen, por ejemplo, sí. la zona, digamos, la zona tranquila. Habla usted de este libro que nada más salir vendió miles de ejemplares, que ha sido y sigue siendo un éxito. Bueno, pues esto también tiene que ver con la fama. Algo habrá ayudado también el que se conozcan todos estos espacios. Posiblemente, sí. Bueno, por esa parte ha venido bien. En la Plaza del Mercado, no es su primer libro publicado, desde luego, pero sí este ha tenido un éxito especial. ¿Qué quiere usted transmitir con este libro? Ya en la portada se ve un poco lo que es el juego del interior, ¿no? Porque esta es la letra japonesa que designa al zen. Esto significa zen. Entonces zen, 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 como la vida espiritual, y en medio el dólar, ¿no? ¿Cómo vivir la espiritualidad en medio del materialismo rampante que hay? Y cómo observar y qué conclusiones sacar de la sociedad de consumo, la sociedad de mercado, a la luz de la enseñanza y de la tradición milenaria del Zen. Pues eso es lo que trato de transmitir en ese libro, ¿no? Y también el hecho de que la espiritualidad Zen se puede vivir en la vida cotidiana. No hace falta irse a un monasterio, no hace falta hacerse monje, no hace falta irse a Japón para vivir la espiritualidad Zen. Es necesario encontrar a un maestro, eso sí, para aprender, pero se puede vivir en la vida cotidiana, en la vida nuestra de cada día. Pero tenemos que reflexionar en el sentido de que estamos destrozando el planeta debido al consumo exacerbado y inútil que hacemos de los recursos. Por eso mismo que decía antes, porque se nos enseña a excitar y a estimular nuestros deseos. De hecho, las agencias de publicidad están destinadas a excitar los deseos de la gente para que consuma. Hablo de la religión del mercado, en vez de la economía del mercado, de la religión del mercado. En esto, como Juan José Tamayos, también él habla del mercado como una religión. Se ha convertido en un dogma de fe. El mercado, si el mercado lo quiere, si el mercado lo dice, es como si Dios lo dice, ¿no? Si Dios lo dice, entonces amén, no hay que decir nada más. Y no, la economía o la religión del mercado es una creación humana, una creación muy interesada, por cierto, para ciertos sectores. Y dentro de este engranaje, la religión que estamos obligados a practicar, querámoslo o no, es la de la producción y el consumo, producción y consumo, producir para consumir, consumir y producir. Y eso parecería un juego de niños, inofensivo, si no fuera porque todo ese engranaje necesita ingentes cantidades de recursos naturales que son limitados en el planeta y que deben ser compartidos por igual con los 6.000 millones de seres humanos que habitamos este planeta. Y lo que de ninguna forma es justo, que el 20% de la población consuma el 80% de los recursos naturales del planeta. No ya lo de su propio país, sino lo de los países de otros que ni siquiera pueden ellos consumirlo. Y esta es la situación actual, que afortunadamente parece que tiene visos de no poder seguir, afortunadamente digo, porque a pesar de que nos quejemos tanto de la crisis económica, tenemos que reconocer que de haber seguido con el ritmo de crecimiento económico, nos íbamos a encontrar muy pronto con una situación de colapso total a nivel de la naturaleza y a nivel de las sociedades. Entonces, lo que en este libro hago ver es la falacia de esta falsa religión del mercado que te promete la felicidad a través del consumo y la adquisición de bienes, pero es mentira, es una falacia total, es un engaño. Entonces debemos volver a las cosas verdaderas y para eso tenemos que empezar a sentirnos a nosotros mismos. Es decir, ¿qué es lo que yo realmente necesito en la vida? ¿Qué es lo que yo necesito para sentirme bien y ser feliz? ¿Qué pasa conmigo?
cómo es mi relación conmigo. Decía un amigo que todos nosotros llevamos una guerra civil dentro. Y mientras no hagamos las paces con nosotros mismos y pongamos a los dos bandos, vamos a estar continuamente buscando fuera la paz y el sosiego que nosotros mismos no somos capaces de crear en nuestro interior. Por eso la meditación es importante, porque la meditación, cuando yo empecé en el año 77, 78, era considerada por mucha gente como una cosa exótica, como una cosa excéntrica, como un lujo de burgueses ociosos, ¿no?, que no tenían otra cosa que hacer más que aprender a meditar y tal. Pero la meditación es una necesidad, porque cuando el ser humano se alinea de sí mismo, pierde el contacto consigo mismo, pierde el contacto con su naturaleza humana. Entonces, esta meditación es una manera de entrar y de permanecer en contacto consigo mismo. Disculpe la pregunta, pero si me permite hacerla, hablando de consumo, ¿quién le paga a un maestro zen? ¿De qué vive? De la caridad, de la caridad, de las donaciones, de los seguidores. Al día de hoy vivo con las donaciones de la gente que acuden a la comunidad, que acuden al templo. Está estipulado en la comunidad que haya una cantidad para el maestro, que al fin y al cabo es el motor de la comunidad, pero todavía al día de hoy no tengo seguridad social, porque los budistas, los sacerdotes budistas todavía no somos reconocidos como sacerdotes, por lo tanto no podemos tener un régimen especial en la seguridad social, ni especial ni normal en la seguridad social. Y es así. Yo al principio, cuando vine a España de París, en el 82, vine con una mano delante y otra detrás y debiendo el pasaje del tren a un amigo que me había prestado el dinero. Y los primeros años en Madrid fueron durísimos, durísimos. Por ejemplo, la primera Navidad en Madrid, la Navidad cenando con mi compañero de entonces, una lata de lentejas dentro de la lata calentada en un camping gas, porque no teníamos más. Porque no existe una estructura empresarial, social, que les sustente. O sea, hay otras iglesias que tienen una manera de organizarse administrativa. Sí, por ahora nosotros no tenemos esa... Tenemos una comunidad y por el templo... Y dependen de ella, de la comunidad que forman. Claro. Y los seguidores de toda España hacen donaciones a la comunidad y cuando vienen dejan donaciones también, cuando vienen a pasar retiro de una semana, 10 días, dejan donaciones y con esas donaciones pues se va haciendo lo que se va viendo, lo que se va necesitando. Y yo afortunadamente la situación ha ido cada vez mejor, hay que decir, porque cada vez vienen más personas, por lo tanto cada vez hay más donaciones y yo pues hace ya afortunadamente 5 o 6 años que puedo tener una cantidad mensual fija, mientras que antes no la tenía. Si había, había, si no había, no había, pero ahora ya hay una cantidad y entonces eso me permite, porque tengo familia también y tengo que atender a mi familia, ¿no? ¿Qué había en Valencia para que se marchara allí a fundar lo que, bueno, por otra parte podía haber fundado en su tierra, pero no sé, algo le atrajo a Valencia, ¿no? Bueno, yo me fui de Sevilla en el 78 o 79, no recuerdo, a París, y ya una vez estando en París, cuando murió mi maestro no sabía qué hacer. No sabía qué hacer y una gente de unas personas de Madrid me invitaron a fundar un centro en Madrid y por eso me fui a Madrid al principio y estuve allí desde el 82 al 88, 6 años, y después lo mismo hicieron de Valencia, me invitaron
a fundar un centro Zen en Valencia, y entonces dejé el de Madrid en manos de unos de mis seguidores y me fui a Valencia, y fue estando en Valencia donde, buscando en una revista de segunda mano comprarme una bicicleta de segunda mano, encontré el anuncio de la propiedad donde finalmente compramos él, y se convirtió en un templo. En un templo. Cuando viene por Utrera, ¿qué le dicen cuando le ven vestido de monje? Claro, ya están acostumbrados, ¿no? Sí, es un vecino al que conocen. Bueno, le acaban de nombrar, además, le han dado el mostachón de oro, ¿no? Es un pueblo sí, verdad, sí. Que es algo que se hace con mucho cariño y por las personas a las que se aprecia, ¿no? Yo creo que sí, que al principio, los primeros años, pues la gente decía, bueno, pues igual se ha metido en una secta o ¿Le llamaban Paco o le llamaban...? Sí, me llaman Paco. ¿Sí? No, me llaman Paco, claro. Mis amigos del instituto, de la escuela, de mis padres, mis hermanos, claro. Dokucho es el nombre de sacerdote, de maestro, el nombre público si quiere también, pero mi nombre es Paco y mis íntimos me siguen llamando Paco, ¿no? Hasta mis maestros me llamaban Paco. Y sí, pero ahora no, ahora hace ya años que afortunadamente todo el mundo, pues bueno, sí, soy distinto en el sentido que no he seguido los cauces habituales, pero no por eso significa que esté loco ni haya perdido la cabeza, ¿no? Sino hay muchas posibilidades en la vida, y esta es una de ellas. A sus padres sí les sorprendería, después de conocerle bien como le conocían y de todas sus correrías, cuando un día llegó, bueno, me hubiera gustado verlo cuando llegó y dice, ahora voy a ser monje zen. No, ellos se enteraron cuando ya era. Cuando ya era. No se atrevió a decirse, no se lo hubiera creído. No, porque ya además era mayor de edad, ¿no? Entonces, mis padres, claro, yo antes, en la época psicodélica, llevaba los pelos largos, ¿no? Llevaba las melenas. Y mi madre siempre me decía, ay, hijo, ¿por qué no te cortas los pelos y te pones así? Y yo, no, era el símbolo de mi independencia. Y de pronto un día aparezco con la cabeza afeitada. Y me dice, pero tú es que pasas de un extremo al otro, ¿no? No te podías haber dejado un poquito así, ¿no? No, pero aparte de los choques, como la relación de corazón siempre ha sido buena entre mis hermanos, entre mis padres y yo, no, pues todo lo que haga está bien. Ellos no entendían, pero siempre... ¿Lo han aceptado bien? Sí. Lo aceptaron bien con el tiempo. Sí, no, incluso al principio no lo entendían, pero no se oponían. No se oponían, sencillamente no entendían, no sabían qué era eso. ¿Consiguió convencer a alguien de su familia? No, yo no he convencido a nadie, pero lo curioso es que somos 5 hermanos y 4 ya están practicando meditación. Y el otro, pues no sé. Pero yo no les he dicho nada. Yo no les he dicho, ni yo les he enseñado siquiera. Ha dicho usted que tiene familia, tiene hijos, ¿no? Sí, tengo un hijo de 18 años. Sí. ¿Qué tal ve la filosofía zen? ¿Se acercaba a ella? ¿Le interesa? Sí. Bueno, él, como se dice, la ha mamado desde pequeño. Desde pequeño, desde claro. pequeño. Sí. Y de hecho está estudiando historia en la Universidad de Alicante. Está estudiando japonés. Se quiere especializar en historia extremo oriental, en concreto en historia japonesa, y lo más seguro es cuando termine la carrera vaya varios años a Japón a profundizar, pero ha sido una decisión exclusivamente suya, aunque resulta increíble. Hombre, él desde pequeño ha estado envuelto en la estética japonesa, en mi casa, en la cultura japonesa, en la literatura japonesa, en los cuentos japoneses, y entonces conoce mucho, ¿no? Y se le despertó ese interés, y cuando llegó a la hora de elegir la carrera, eligió historia con el pensamiento de especializarse. Profundizar. Sí. Y él practica meditación cuando quiere, porque también a los 18 años tampoco... yo, por supuesto que no le obligo a nada, ni es él el que sigue su camino, pero sí, estamos muy cercanos y él pasa mucho tiempo en el templo y sí, no hay ningún problema. Pero es un joven de 18 años también, que vive sus... Se verá, ¿no? Ya se verá. Como dice la historia del maestro zen, ¿no? Ya se verá. ¿Hay muchas personas en España interesadas en la filosofía zen? Cada vez más. Cada vez más.
Y nosotros, por ejemplo, nuestros retiros están completos como 2 meses antes de la fecha. Y ya se van cubriendo la fecha de los siguientes retiros y hacemos uno al mes aproximadamente. Entonces se ve también cuando doy conferencias, incluso en la venta de los libros, desde el 78 que yo comencé, o desde el 80 que empecé a traducir, hasta ahora ha habido un cambio enorme, y yo pienso que irá a más. ¿Qué es lo primero que aprende una persona cuando se acerca a usted? Lo primero que aprende es a sentarse y a estar sentado. Y a estar sentado en silencio, quieto, sintiendo la propia respiración y sintiéndose a sí mismo. Eso es lo más duro, pero es lo más impactante, porque cuando entras en contacto contigo te dices, ¿dónde he estado yo todos estos años? ¿Dónde he vivido yo todos estos años? Y parece algo simplón, incluso, sentarse y sentirse. Sentarse de una manera especial. Sí. Me decía que la postura, la posición del Buda no es del loto, ¿no? Es la posición del loto, sí. No es fácil y ¿se puede estar mucho tiempo en esa posición? Al principio depende de la flexibilidad, pero más bien poco tiempo. Pero nosotros en ese sentido somos muy comprensivos y tolerantes con los principiantes y no se obliga a adoptar la posición del loto de entrada. Puede ser cuarto de loto, puede ser la posición birmana, en fin, pueden ser distintas posturas, pero la posición ideal, la suya, la que mejor trabaja, es la posición del loto. ¿Y cuánto se puede estar? Cuando tienes entrenamiento, pues puedes estar 40, 50, 60 minutos en una inmovilidad total. Nosotros, los periodos de meditación suelen ser de 30 para los principiantes y de 40, 50 para los más experimentados. Y esto en los retiros lo hacemos 6, 7 u 8 veces al día. Con lo cual pasamos bastante tiempo en silencio, quieto, sintiendo la respiración, y es un universo el que se abre. Eso no se puede describir, no se puede describir. Es como uno que entra en una habitación oscura y dice no veo nada, y al cabo de 5 minutos, cuando los ojos se le habitúan a la habitación, resulta que está llena de cosas. Igual pasa con uno mismo. Como no tenemos el hábito de mirarnos, de sentirnos a nosotros mismos, al principio cuando nos sentamos a sentirnos, decimos, oye, pero esto, qué aburrido, ¿no? Qué aburrimiento, mejor me voy a ver la tele, o mejor me voy a leer un periódico, o a dar un paseo. No, porque parece que no pasa nada, pero cuando consigues conectar, es todo un universo interior el que se abre. No se puede meditar andando, por ejemplo. Sí, también, ¿sí? Claro. Porque meditar, ¿qué es meditar, no? Esa es una palabra que se emplea para muchas cosas, por ejemplo, para pensar. Voy a meditar en esto, pero en el Zen no tiene este sentido. En el Zen el sentido sería tener la atención donde tienes el cuerpo y la respiración. Ahí, es decir, en el aquí y ahora. Que el cuerpo y la respiración siempre están en el aquí y ahora. Estás caminando, concéntrate en el hecho de caminar, en sentir cómo es caminar, en sentirte caminando. Estás cocinando, concéntrate en cocinar y en sentir qué es esto de cocinar aquí y ahora. Por eso cuando un discípulo le preguntó a un maestro, ¿qué es el Zen? Y el viejo maestro contestó, cuando tengo sed bebo, y cuando tengo hambre, como. Eso es el Zen. Y el discípulo dijo, pero maestro, eso es lo que hace todo el mundo. Dice, no, te equivocas. La mayoría de la gente, cuando está comiendo, está pensando en otra cosa. Está pensando en lo que hará después. Y cuando llega ese momento después, está pensando en que no ha comido lo suficiente, o algo así. ¿No? Esta facultad de la mente de trasladarse al pasado y al futuro y perder la conexión con el instante presente, eso es lo que alivia el Zen y vuelve a enraizar la conciencia en el instante presente.
¿Conserva alguna tradición, algunas tradiciones de las que tenía antes de convertirse en maestro zen, no sé, de la Iglesia Católica, cuando estuvo cerca de ella? De la Iglesia Católica, bueno, sigo conservando el modelo y la admiración por la figura del Cristo Redentor, ¿no? Por el Cristo de los pobres, por el Cristo de la liberación. Y toco la flauta desde mucho antes de conocer el Zen, aunque no tenga nada que ver con lo espiritual, digamos, aunque es muy espiritual tocar la flauta también. Y me sigue gustando el flamenco igual que antes. La fotografía creo que también mucho. La fotografía la descubrí muy tarde, la descubrí ya tardíamente, hace no más de 10 años. Y sí que sí que me gusta mucho porque me obliga a contemplar la naturaleza, me obliga a fijarme, a desarrollar la mirada fotográfica, me ha obligado, me ha enseñado. Y es una maravilla, es una maravilla. Para mí, uno de los grandes gozos y placeres es ir con una cámara fotográfica paseando un día entero en algún paraje natural. Me gusta mucho la naturaleza. Entonces encuentro detalle en todo, en una piedra, en una hierbecita, en un caracol, en todo veo belleza y universo. Y sí, he hecho varias exposiciones de fotografía y en general son bien recibidas. Me dice que le sigue gustando el flamenco. ¿Bambino le gustaba y le sigue gustando? Me gusta y me sigue gustando. ¿Lo escucha? Lo escucho, tengo muchos discos de Bambino, aunque me gusta más el cante hondo. ¿Sí? Sí, me gusta más las soleares de la Fernanda, me gusta más la bulería de la Bernarda, me gusta también la seguirilla y los tientos del Perrate, del que soy amigo, del actual Tomás Perrate. Y sí, me gusta y escucho, me gusta mucho Antonio Mairena, mucho, para mí es el gran maestro, y también me gusta mucho de los buenos cantadores actuales. Pero esta fusión del flamenquillo con muchas cosas que se dan ahora, bueno, está bien para escuchar cuando vas conduciendo en la radio o tal, pero no es lo que le gusta. No es lo que más me gusta. ¿Y usted se lanza en alguna ocasión? Sí, pero tengo que estar muy borracho. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, si es por eso, empezamos. Sí, pero lo hace. Sí, me gusta. Los soleares me gustan mucho. ¿Sí? Los soleares me gustan mucho. Y las bulerías también. Me gusta, y cuando he podido ir a la feria de Utrera y estar en alguna caseta en las que todavía queda el cante y tal, me gusta y me pone los pelos de punta. Qué pena que nos tengan agua esta noche. Hay que repetirlo. Si yo lo llego a saber, hubiera puesto manzanilla a la guita o algo así. Lo que a usted le apetezca, lo que suela tomar, vamos, lo que le guste. No suelo beber mucho alcohol, no es... No, pero un día es un día. Pero un día es un día. Claro que sí. Y si se hace bien y con gusto y con simpatía, pues... Cierto. A veces incluso en Japón, a veces he cantado flamenco en Japón. O sea, a los japoneses les encanta el flamenco. Le encanta. Además hay un estilo antiguo japonés de canto que se parece ciertamente un poco al flamenco, ¿no? En el sentimiento, ahí. Y yo he aprendido esa forma de canto también de mi maestro, que es una tradición que casi en Japón se está perdiendo. ¿Siempre va vestido de monje o usa chaqueta, corbata? No, chaqueta y corbata no uso, porque nunca me han gustado, ni de antes. Pero no, cuando me voy a pasear a la playa o me voy a cenar con unos amigos, no voy vestido de monje. Ahora me he vestido así para la entrevista, porque es la forma en la que yo estoy en el templo normalmente. Cuando estoy en el templo sí estoy siempre así. Es decir, hay cosas de Occidente que le siguen gustando, ¿no? De este Occidente, obviamente, de nuestros pecados. Obviamente. Yo no soy un fanático de la cultura oriental, y no creo que la cultura oriental tenga la panacea de nada. Yo creo en la fusión y en la interfecundación de las culturas, de todas,
porque todas las culturas tienen algo bueno. Todas han decollado en algún aspecto que otras no. Entonces, si cogemos lo mejor de cada cultura, lo mejor de cada ser humano, podríamos hacer una humanidad fuera de serie, ¿no? En vez de coger lo peor. Entonces, en Occidente ahí han habido cosas indudablemente de un valor histórico y de un valor para toda la humanidad indudable, ¿no? Y yo soy un hijo de Occidente y no me siento orgulloso de ello, me siento orgulloso de ello, aunque también soy consciente del etnocentrismo europeo, de los prejuicios europeos, de que nos hemos creído el centro del mundo y que hemos creído que nuestra cultura era la única válida y que hemos sentido el derecho de imponerla por la fuerza la mayor parte de las veces al resto de las culturas, y de hecho gran parte de los desequilibrios políticos y económicos que todavía subsisten actualmente en el planeta son herencia de la colonización europea, ¿no? Pero dicho esto, yo creo en la fusión de las culturas y creo que África, por ejemplo, tiene muchísimo que aportarnos a Europa. Creo que las tradiciones de los nativos americanos tienen mucho que aportarnos. Creo que la espiritualidad y la filosofía oriental en general tienen mucho que aportarnos, y nosotros tenemos mucho que aportar también a todo el mundo, como la noción de derechos humanos, ¿no? De derecho, todo lo que es el espíritu de la Ilustración francesa, que fue el origen de la Carta de los Derechos Humanos, de la democracia, y la ciencia también como método de conocimiento del mundo físico es un logro enorme. La psicoterapia y la psicología a partir de Jung, a partir de Freud y después con Jung, el estudio del inconsciente humano, este ha sido también uno de los grandes logros de Occidente y que tenemos para compartir con los demás. Entonces yo me siento multicultural, de origen occidental, utrerano, sevillano, pero de vocación multicultural. La meditación da serenidad y de hecho usted la irradia, pero ¿perderá los nervios en alguna ocasión? ¿Se enfada a menudo? No, a menudo no. Pero cuando me enfado, cuando me tiran de los bigotes, como dicen, no le tires al tigre de los bigotes si no quiere que se despierte. Tengo un carácter fuerte. ¿Sí? Necesito tener un carácter fuerte. Pero no dañino. ¿Por qué lo necesita? Porque estoy en el centro, tengo mucha responsabilidad. Hay muchas personas que su práctica está alrededor de mí y de la comunidad. Hay muchas decisiones que tomar y continuamente, y hay que organizar y llevar adelante toda una serie de proyectos, y después están los procesos personales de cada uno, porque hablamos de la meditación como si fuera también una especie de maná que todo el que lo come se vuelve feliz, pero la meditación requiere un trabajo interior muy intenso y a veces doloroso, porque como se dice en todas las tradiciones iniciáticas, antes de ir al cielo hay que pasar por el infierno, después por el purgatorio y finalmente puede que conozcas el cielo, ¿no? Es decir, la meditación es entrar en los propios infiernos también, vérsela con los propios demonios, y ahí, si no tienes un guía de carácter, puede ser entendido, es difícil. ¿La gente que practica Zen es normalmente más serena? Hay de todo, pero yo creo que la práctica del Zen aporta bastante serenidad, aporta bastante, incluso objetivamente. No hace mucho ha salido, incluso en portada de la revista Time, una investigación que se ha hecho en Inglaterra sobre practicantes de meditación Zen con los neurofisiólogos y todo esto, y han descubierto que las personas que practican Zazen desde hace muchos años tienen una mayor resistencia al dolor a todos los niveles. Y eso, por ejemplo, ya te da
autocontrol y más serenidad. Porque muchas veces perdemos los nervios cuando algo nos duele, cuando nos pisan el callo y nos duele algo mucho, ¿no? Entonces cuando saltamos. Pero si hay mayor resistencia al dolor, quiere decir que la reactividad es menor o que tienes más libertad de respuesta. Y esto es uno de los beneficios de la práctica prolongada del Zen. Pero hay que tener paciencia. ¿Qué cosas tiene prohibidas un monje zen? Nada que merezca la pena. Si merece la pena no puede estar prohibida. Pero te lo he dicho antes, no hacer el mal, hacer el bien, ayudar a toda la gente. Me dijo también hace un rato que el hábito no hace al monje, no lo que usted, pero que ayuda en algo, ¿no? Sí. Ayuda a ocultar la erección, ¿no? Eso es para decir que debajo de cualquier hábito hay siempre un ser humano. Y que no hay que olvidar al ser humano que hay debajo del hábito. Es decir, que la persona que lleva el hábito no debe olvidar el ser humano que es debajo del hábito, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que significa esto. ¿Sushi japonés o papas con choco? Las dos cosas, porque hay que elegir. Depende del día. ¿Es usted moderadamente feliz? Yo creo que sí, yo creo que sí. La felicidad no es un estado, es una dinámica, ¿no? Pero si, por ejemplo, comparo a cómo me siento ahora, cómo me sentía hace 10 años o 20 años, creo que cada vez soy más feliz. Pero, entre otras cosas, porque cada vez puedo renunciar, volvamos a esto, a más cosas que antes no podía renunciar y ahora naturalmente renuncio a ellas. Entonces, eso me da como la sensación de depender de menos cosas y eso me hace sentir bien por dentro. Maestro Dokuso Villalba, gracias por haber venido esta noche aquí. Ha sido un placer escucharle y le agradezco mucho todas las respuestas, el tiempo que nos ha dedicado. Muchas gracias a ustedes por invitarme a estar aquí. Les deseo lo mejor. Gracias. Buenas noches. El budismo está basado en una profunda confianza en la naturaleza del ser humano. Si se crean las circunstancias adecuadas alrededor de los seres humanos, su propia naturaleza les va a llevar a desarrollar lo mejor de sí. Buenas noches, Dokuso Villalba, ¿es así correcto? Como Buenas noches, sí, Dokuso con acento en la O. Sí. Dokuso. Muchísimas gracias por venir, le agradezco mucho que se haya trasladado desde Valencia, donde vive ahora, ¿no? Aunque es andaluz. Soy andaluz, claro, soy andaluz de pura cepa, soy de Utrera. De nacimiento y viviendo mucho tiempo aquí, y además viviendo con intensidad la sociedad andaluza, la sociedad de su pueblo donde nació, la sevillana también, de su tiempo, ¿no? Sí, porque estudié magisterio en la escuela normal de acá y bueno, en esos años participé mucho en el movimiento político y cultural y social y después pues en toda la movida de la Plaza Doña Elvira también, ¿no? Un poco la contracultura que se llamaba entonces, ¿no? Sí, tengo muchos y intensos y buenísimos recuerdos de Sevilla en concreto, ¿no? Ni de Utrera como no, sí, he pasado 20 años de mi vida allí. Es usted muchas cosas, es el primer maestro budista zen español.
pero además es presidente fundador de la comunidad budista Soto Zen española. En un sentido tradicional quiere decir volver a unir al ser humano con la totalidad, volver a unir una pequeña parcela con la totalidad. Y en ese sentido se puede hacer a través de las religiones teístas, tal vez, y se puede hacer a través de religiones no teístas, como es el budismo, por ejemplo. Entonces le podríamos llamar, aunque mi expresión favorita es una vía de despertar espiritual, un camino de despertar espiritual. El camino Zen, por tanto, tiene mucho que ver, tiene todo que ver con el budismo, ¿no? Una de las tradiciones más antiguas en el hombre, ¿no? El Zen es una de las escuelas del budismo, una de las más antiguas, y es el corazón del budismo, de alguna manera le llamamos nosotros, ¿no? Porque en la enseñanza del Buda, que vivió en el siglo V antes de la era común en el norte de India, después con el tiempo, como sucede en casi todas las religiones, ¿no?, se va envolviendo en una serie de costras que tiene que ver pues con la cultura, con los prejuicios históricos, con sociales, etc. Y el budismo supuso una renovación del budismo primitivo, el budismo Zen, en el siglo V, VI en China, ¿no? Y surgió como una nueva escuela, una nueva actualización del budismo, pero efectivamente el Zen es el corazón del budismo. El nombre es chino, japonés, porque no es indio, ¿no? No, el nombre, la palabra Zen es japonesa. Y es muy interesante porque solo en el término Zen, comprendiendo el término Zen, ya se puede entender de qué va esta tradición, ¿no? Zen es, los japoneses pronuncian Zen, que la Z se pronuncia así en japonés, nosotros pronunciamos Zen, además a los andaluces nos resulta muy fácil, Zen, ¿no? Pero esto viene del término Chan, chino, Chan es chino, y Chan es muchas veces la represión sexual, por ejemplo, es represión sexual, y por mucho que la camufles no puedes decir que es alta aspiración espiritual. Entonces, por ejemplo, ¿no?, por poner un ejemplo concreto, a mí me gusta mucho utilizar el dicho clásico que el hábito no hace al monje, ¿no? Y yo añado, pero le ayuda a ocultar la erección, ¿no? De todas maneras, en su ¿cómo le llamamos esta noche? ¿Cómo debemos llamarle? A la cultura zen, ¿es filosofía, religión? ¿Es un poco de todo? Bien, es una buena pregunta porque hay mucha confusión al respecto. En general se puede decir que es una filosofía de vida, pero es también una religión. Si tenemos en cuenta que el término religión no quiere decir forzosamente religión teísta, que es el tremendo error que se comete en Occidente, donde hay un cierto etnocentrismo, y se dice, es religioso si hay creencia en Dios, si Dios es la figura central. Pero en un caso como el budismo, que es una religión que no trabaja con la hipótesis de Dios, es una religión también. Porque en el sentido original del término, religión viene del latín religare, que significa volver a unir. Volver a unir en el sentido figurado al ser humano con Dios. Y en un sentido más amplio al ser humano con la totalidad, con la naturaleza, con la experiencia de plenitud y de totalidad que de alguna manera se perdió cuando los seres humanos comenzamos a desarrollar una conciencia de yo individual. Es una conciencia separatista y separadora, una conciencia separada, escindida, ¿no? Y de hecho de ahí viene la tremenda crisis ecológica que estamos padeciendo ahora, de la escisión del ser humano de la totalidad de la naturaleza. Entonces religión es asunto de los psicoterapeutas, ¿no? Entonces ellos se ocupan de las personas que necesitan algún tipo de apoyo o trabajo en este sentido, pues pueden hacer ese trabajo con la red de psicoterapeutas que tenemos, profesionales impecables, y así pues cuando llegan a la práctica espiritual vienen como más liberados ya de muchas cosas, ¿no? O sea, porque ha sido un error, yo creo que histórico, el tratar de resolver con la trascendencia
asuntos que no se resuelven en el aquí y ahora y en la vida cotidiana, sublimándolo falsamente. Entonces nosotros decimos que no hay posibilidad de bypass, en el sentido de como la carretera de circunvalación de una ciudad, cuando no quieres atravesarla, le das la vuelta y sigues. No, en este caso hay que pasar a través de la personalidad, de la historia personal. Hay que hacer una recapitulación de cómo es tu propia estructura psicológica, emocional, cómo te relacionas con los demás, cómo te relacionas con tu compañero, con tu compañera, con tus hijos, con tus padres, cómo están tus relaciones, ¿no? Y en la medida en la que eso se va poniendo en orden, y muchas veces es necesario el apoyo de la psicoterapia, entonces la persona se va volviendo más permeable y más sensible para entrar más de lleno en el universo espiritual. Es decir, que usted es partidario entonces de que cada asunto sea resuelto por la ventanilla correspondiente. Exacto. Cuando son asuntos diferentes es conveniente derivarlos a donde pueden ser tratados de la mejor manera. Es verdad que normalmente, y en este país además ha habido mucho de eso, ¿verdad?, de querer resolver todo aquello que tenía que ver con el espíritu, por llamarlo de alguna manera general, pues resolverlo de una determinada forma, y no siempre debe hacerse así, ¿no? Claro. Y fundador también del Templo Zen Luz Serena, está situado en Valencia. No sé por qué decidió hacerlo, ahora me lo contará, pero en este momento vive allí, en Valencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, provisionalmente estoy pasando unos meses en Alicante, pero mi residencia está en el templo, está en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, en una zona montañosa, una de las zonas mejor protegidas de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y desde hace 20 años estoy viviendo allí con una comunidad de practicantes Zen. Estamos creando un centro de retiro, de meditación Zen, al que vienen cada vez más personas de toda España, incluso de Sudamérica o de Europa, a pasar periodos de retiros Zen, y aprenden las técnicas de meditación y entran en contacto con esta filosofía de vida que les resulta muy positiva y transformadora. ¿Alguna vez le han confundido con un psiquiatra o algo parecido? Sí, no porque yo ejerza de psiquiatra, pero es obvio que muchas veces los problemas emocionales y, digamos, los problemas existenciales no pueden ser claramente diferenciados, ¿no? Entonces, yo repito siempre que yo soy sobre todo un practicante espiritual, religioso, Zen, entonces que puedo ayudar a la gente desde ese punto de vista, enseñándole el Zen, pero siempre surgen pues historias emocionales de las personas, pero afortunadamente tenemos una red de terapeutas en Valencia y en Alicante con los que trabajamos muy estrechamente. ¿Así trabajan ustedes? Sí, en el sentido de que pensamos que la salud emocional y la salud espiritual se complementan y se influencian unas a otras. No pienso que se pueda tener una salud espiritual o una vida espiritual intensa si no se tiene una vida emocional equilibrada. Y el trabajo con la emocionalidad es